Hola, muy buenos días a toda la comunidad radiológica. Quiero agradecer al comité organizador, a la Sociedad Médica del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el que me haya invitado, como siempre es un honor para mí, a este Congreso de Actualización Médica, que en estos momentos vamos a hacerlo híbrido, tanto presencial como virtual. Esto para darle las facilidades, a pesar de la pandemia, ir poco a poco integrándonos a lo presencial, pero vamos a tener las dos modalidades. Muy bien, en esta oportunidad vamos a hablar de las actualidades en el manejo de las fístulas carotido-cavernosas. El servidor Jorge Arellano Sotelo, y agradezco al doctor Ulises Gallegos, presidente de tercer año de radiología, quien me ha ayudado a rescatar las imágenes para presentar estos casos. Muy bien. ¿Los objetivos cuáles son? Conocer las generalidades de las fístulas carotido-cavernosas, su anatomía y su fisiopatología, conocer el manejo descrito en la bibliografía para esta entidad y mostrar los resultados en el manejo en este hospital de especialidades. Muy bien, en cuanto a la definición, ¿cómo se define una fístula? La fístula finalmente es una comunicación anómala entre las arterias carótidas y el seno cavernoso. Eso, lo más frecuente, como vamos a revisar, es lo traumático. Lo menos frecuente es lo espontáneo. Entonces, debemos de reconocer pues, la anatomía básica de la arteria carótida común en su segmento cavernoso, su porción lacerum, donde vemos la dehiscencia o la apertura de la carótida y la comunicación hacia el seno cavernoso. Eso es lo más frecuente y es por el tipo de la distribución que tenemos de la carótida en este segmento adyacente al seno cavernoso. Si nosotros, esta es una proyección, si lo vemos en un esquema anatómico en lateral o longitudinal, si nosotros representamos este esquema de la carótida en un corte coronal o una representación coronal, vemos la carótida interna en su porción cavernosa, la laceración o la comunicación o el hoyo, pues la fenestración que tenemos de la carótida hacia el seno cavernoso. Y esta comunicación que hace que la sangre de la carótida interna pasa en automático al seno cavernoso, que son colectores venosos predominantemente. También tenemos los nervios craneales aquí ejemplificados, y esto va a hacer una hipertensión del seno cavernoso que va a desarrollar las colaterales de todos los componentes venosos que concurren al seno cavernoso, como son la vena oftálmica superior, la vena oftálmica inferior, los plexos pterigoideos, los plexos esfenopalatinos y todos los plexos oftálmicos que concurren hacia el seno cavernoso. Muy bien, en cuanto a la historia de esta patología, sin duda se ha revisado mucho. La primera descripción que se tiene científicamente es 1809 por Travers y colaboradores, donde hacen la primera descripción de la fístula de la comunicación anormal. Conforme avanza el tiempo, en 1930, Brook y colaboradores embolizan con músculo. Esto hubo una época donde trataban de poner músculo sobre el seno cavernoso, recubrirlo para que se trombosara y también que funcionara como una férula con músculo y fascia. Finalmente, estas eran el músculo se absorbía o no hacía una fibrosis adecuada y la fístula persistía. Por primera vez ya el manejo quirúrgico directo se experimenta en 1973 con Parkinson y colaboradores, donde intentan sellar, intentan ligar la fenestración, la fístula de la carótida hacia el seno cavernoso. Y una de las cuestiones técnicas que se describe en la historia es que es muy difícil trabajar sobre el hueso y tratar de hacer una ligadura donde las estructuras óseas no te lo permiten. Estamos ejemplificando que tenemos una comunicación anormal entre una arteria y un seno venoso, y esta fenestración vía quirúrgica era muy difícil
hacer una rafia de la arteria sin afectar o sin que no tuvieran impedimento técnico del seno cavernoso. Y ya lo descrito, en 1974, Servinenko, un ruso, hace el manejo endovascular con balón desmontable. La idea de Servinenko era ubicar por angiografía la comunicación entre la arteria y el seno venoso y poner un baloncito. Y estos balones eran unos balones de oclusión, que había dos sistemas en 1974, el balón que se dejaba tapando la carótida y el otro balón que se metía sobre el seno venoso. Muchas veces lo que ocurrió en los primeros ensayos es que se tapaba tanto la carótida como el seno venoso. Si el paciente no tenía una buena circulación compensatoria dependiente del comunicante anterior, pues se complicaban las cosas porque tenía un infarto hemisférico. Conforme fueron evolucionando las cosas, se dieron cuenta que se fueron perfeccionando los balones y el balón solamente se trataba de hacer balones muy pequeños, hablamos de balones de 12, de 10 milímetros, que se montaban sobre la fístula y se desprendían. Una vez que se desprendían, de acuerdo al diámetro que se calculaba, se dejaba el balón y la verdad al inicio fueron muy buenos resultados porque se bloqueaba totalmente la fístula. Se dieron seguimientos en años posteriores, un año, 5 años, y se vio que la mayoría de estos balones en los primeros 3 años de su función se rompían. Una vez roto el balón, pues volvía a permeabilizarse la fístula y la verdad no había más que ofertar más que otra vez el tratamiento quirúrgico. Servinenko yo creo que sin duda es el par de aguas para el tratamiento de lo que se hace en la actualidad para la terapia endovascular. Un recuerdo muy básico de la anatomía del seno cavernoso. Tenemos 3 tipos en la actualidad que conocemos sobre la cuestión histopatológica del seno, donde tenemos un patrón trabecular. Por ejemplo, este ejemplo de seno cavernoso ven un patrón trabecular corto, como si fuese un panal de abejas. Tenemos en el segundo ejemplo, en el ejemplo B, un patrón trabecular con sinequias más amplias, donde ya no hay tantas trabeculaciones en comparación a este. Y también tenemos un patrón sinusoidal. El patrón sinusoidal del seno cavernoso se comporta como unas sinequias más delgadas, ¿no? Unos septos no tan gruesos, y finalmente solamente son variantes anatómicas que no nos modifican en nada la fisiopatología, ni tampoco en el tratamiento. Podemos ver una representación coronal donde está la carótida con el seno cavernoso. Recuerdo de la anatomía básica de la arteria carótida, ejemplificamos aquí la hipófisis, la carótida interna, el tronco meningo hipofisiario como una rama importante y el tronco inferolateral. Estas son las ramas que participan o que debemos nosotros de conocer o de comentar para la cuestión de la fístula. Aquí lo ejemplificamos en una porción, en una proyección lateral, donde estamos visualizando la porción cavernosa, la porción supracranoidea, la porción cavernosa, la porción petrosa de la carótida interna para cuestiones anatómicas. En cuanto a las generalidades, les comentaba, los 2 grandes grupos de clasificación es la fístula traumática y la fístula espontánea. Sin duda, la fístula traumática es la más frecuente en cualquier edad. En la actualidad en el mundo se ve gente muy joven porque están más expuestos o son gente que está más expuesta a los deportes extremos, a la motocicleta, y esto facilita que pues sean más frecuentes los traumas a esta edad. La fístula espontánea sin duda es en adultos, no es una fístula con una hipertensión venosa tan marcada y realmente es rara. En cuanto a la clasificación, vamos a clasificarla así. La clasificación es hemodinámica, como fístulas de alto flujo y de bajo flujo. Y en la clasificación angiográfica vamos a ver si tiene una comunicación directa o una comunicación dural, o puede ser mixta. Esto es muy importante para nosotros para la cuestión de la planeación terapéutica. Nosotros cuando revisamos al paciente, platicamos con él, bien importante saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que desencadenó el trauma,
el cuadro clínico es algo muy importante al que vamos aprendiendo. Lo más frecuente es el exoftalmos pulsátil en un 75%, quemosis, hemorragia subconjuntival, pérdida visual progresiva, parálisis de los nervios craneales. ¿Por qué? Porque son las estructuras que tenemos en el seno cavernoso. Hemos aprendido que una vez que el paciente tiene degeneración macular o hipertensión venosa, de cómo llegue con esa degeneración y con esa pérdida de la agudeza visual, si el paciente tiene una pérdida de la agudeza visual significativa, nosotros a pesar del tratamiento no la vamos a mejorar. Eso es bien importante comentarle al paciente, que la visión no se va a mejorar a pesar del tratamiento que se le oferte. Esto, la intención del tratamiento, de la cuestión terapéutica es disminuir la proptosis y todos los efectos inflamatorios de la hipertensión venosa. En cuanto a la clasificación, son imágenes del artículo original de Barrow, donde se clasifican las fístulas como tipo A, tipo B, en relación a que si la fístula está conectada directamente dependiente de la carótida interna, o si la fístula tiene participación de ramas de la carótida externa, como puede ser las ramas de la maxilar interna, o de las arterias temporales superficiales, o alguna otra rama de la carótida externa. Esta es la clasificación original de Barrow. En cuanto a una fenestración o dos fenestraciones, o qué ramas participan en cuanto al aporte nutricio de la fístula. También la clasificación de Barrow, donde se clasifica en tipo A y tipo B, de acuerdo a la participación, como les decía, la referencia anatómica con el proceso clinoideo, y la comunicación, si la fístula es directa al seno cavernoso o si tiene tributarias dependientes de la misma carótida interna, como es el tronco inferolateral, el tronco meningo hipoficiario, o que haya anastomosis con ramas de la carótida externa, y así la clasificación de las fístulas tipo C y de las tipo D, donde tienen mayor participación de la circulación dependiente de la carótida externa. Estas imágenes del artículo original de Barrow, que es la clasificación que se usa en la actualidad para la clasificación y manejo de este tipo de patología. Y ya habíamos comentado de las fístulas de la tipo C y de las fístulas de las fístulas tipo D, donde la participación es más importante dependiente de la carótida externa con anastomosis a las ramas de la carótida cavernosa. En los hallazgos por imagen, ¿qué es lo que vemos? Una modificación importante en cuanto a la densidad de la grasa retroocular, de los músculos, una elongación y engrosamiento significativo de los músculos oculares, una elongación y una modificación en la intensidad de señal, por ejemplo, en este es el caso de la elongación del nervio óptico. Todo esto es secundario a la hipertensión del seno cavernoso. En tomografía computada es común que nosotros veamos esta comunicación anormal, los plexos venosos ectásicos, la vena oftálmica superior en todo su trayecto y todas las colaterales. En este caso vemos que no hay participación que dependa de la circulación de la carótida externa. Esto lo corroboramos en una proyección lateral y aquí en una proyección coronal para ver la ectasia de la vena oftálmica superior. Estos son hallazgos por resonancia magnética, donde prácticamente lo mismo en comparación a tomografía, y es lo mismo que cuando hacemos la angiografía tenemos los mismos hallazgos. Y esto es por si hubiera alguna duda que el paciente tiene una fístula de alto, de bajo vasto, y aquí en la resonancia ejemplificamos, por ejemplo, la proptosis no es tan significativa en comparación al ojo derecho por el tipo de fístula o el tiempo de evolución. Recordemos que entre más tiempo se tenga de evolución, que la fístula sea más hipertensa o más madura, de pronto nos favorece el manejo endovascular. Sin duda también la participación del ultrasonido. La verdad hemos tenido casos donde la proptosis, a pesar de la embolización, sigue el paciente con hipertensión extraocular. Se le hace ultrasonido, el agente ultrasonido, la doctora Tanús me dice, Mariano, pues sí embolizaste la fístula, pero hay persistencias de algunas otras ramas.
tenemos que hacer una segunda revisión o una segunda o tercera embolización, lo que sea necesario, por si es que no tuvimos éxito en haber sacrificado o en haber tapado toda la fístula o en haberla cubierto y ver que estas colaterales persisten. O sea, si esto persiste por ultrasonido, por angiografía o por cualquier otro método de imagen, lo vamos a documentar. Esta es una pauta para cuando clínicamente el paciente no evoluciona en forma adecuada y hacemos o pedimos este tipo de ultrasonido para complementar si ya no hay colateralidad dependiente de la arteria, de la vena oftálmica superior, perdón. Vean el flujo turbulento, el flujo turbulento propio de una fístula y la persistencia, en este caso, a pesar de la embolización, de la fístula carotidio cavernosa. Vamos a poner aquí un ejemplo de una participación indirecta o una fístula carotidio cavernosa indirecta, donde vemos un flujo predominantemente participativo dependiente de la arteria sfenopalatina, rama de la carótida externa hacia la fístula, y esta es la fístula clásica directa, donde está la comunicación de la carótida interna en su porción cavernosa hacia el seno venoso. Muchas veces la circulación distal, que son las arterias cerebrales anteriores y medias, no la observamos por el secuestro y la turbulencia que tiene la fístula. Cuando ya hacemos pruebas de oclusión es cuando lo podemos documentar. Un hallazgo por imagen, les comentaba, de una fístula indirecta donde depende principalmente la participación de la carótida externa, y que de pronto, la verdad, estas son más sencillas de tratar, porque sacrificamos la comunicación con COLS y posteriormente con cualquier líquido embolizante que tengamos disponible para obtener resultados. Vean, después de la embolización, prácticamente sellada la fístula, ya sin ninguna comunicación en un control angiográfico. Entonces el manejo lo vamos a dar conservador solamente para fístulas de bajo gasto. Y el manejo de embolización puede ser arterial o puede ser venosa. Mucho depende de qué tanta hipertensión venosa tenga. Muchas veces es mejor, si las venas están muy ectásicas, es mejor entrar vía venosa, hacer un abordaje por los plexos venosos, por la yugular externa, y meternos al seno venoso o la yugular interna, ubicar dónde está la comunicación más importante y hacer la vía venosa, la embolización. En el mundo la verdad es que la vía arterial sigue dando muy buenos resultados y es la que se prefiere por cuestión técnica y por cuestión de rapidez. La compresión carotidia se dejó de hacer hace muchísimo tiempo, se hacían ejercicios tapando la carótida con los dedos, se le explicaba al paciente que lo hicieran en forma intermitente. Y veíamos que sí, como cualquier fístula, hacíamos compresión carotidia, bajaba el flujo y con el tiempo hacía colaterales por la circulación contralateral. La verdad es que en la actualidad ya no se hace. Si es fístula indirecta, el manejo se va por carótida externa a tratar de embolizarla. Y si es por carótida interna, pues el manejo que vamos a hablar en un momento más. En cuanto a las indicaciones del tratamiento de emergencia, cuando se tiene algo agudo, los hallazgos angiográficos que encontramos, pseudoaneurismas, dilataciones varicosas del seno cavernoso, drenaje venoso hacia las venas corticales, trombosis de las vías venosas alejadas a la fístula. Esto es lo que podemos encontrar. En los hallazgos clínicos, aumento de la presión intracraneal, proptosis rápidamente progresiva, hemorragia intracraneal y eventos isquémicos transitorios. En cuanto a la valoración previa, hay muchas pruebas técnicas que se siguen haciendo para el mapeo vascular. Sin duda, la tomografía, la resonancia en la angiografía son métodos que se siguen utilizando. La angiografía, la verdad, se utiliza en la actualidad exclusivamente para la cuestión del tratamiento. Ya no se usa para la cuestión del diagnóstico, porque con tomografía y resonancia es más que suficiente. Las maniobras que se han descrito, como la de Meringer, la de Heishima y la de Huber, son maniobras de oclusión. En unas se tapa la carótida ipsilateral cateterizada, en otras se hace la prueba de oclusión y se cateteriza la circulación posterior para ver si tenemos aporte por circulación posterior o anterior. Todas estas pruebas y las pruebas con oclusión, ocluyendo la carótida, donde está fistulizada,
cateterizo la carótida contralateral para ver si tengo un sistema competente de comunicante anterior. Esa es la intención de cualquier valoración previa de pruebas de oclusión para ver por dónde, si tenemos una buena circulación compensatoria o qué otras ramas participan para la irrigación o la participación en la fístula carótida cavernosa. El ojo también es importante. La verdad es que aquí en el hospital sí contamos con el apoyo del Departamento de Neurooftalmología, donde ellos hacen el seguimiento en el manejo del ojo. El manejo quirúrgico, el manejo médico lo hacen completamente ellos. ¿Cómo se maneja? Para tratar síntomas oculares, terapia con prismas o parches, medicamentos, bloqueadores adrenérgicos, lubricantes, esteroides y la compresión carotidia cuando llega a ser necesaria. La verdad es que esa parte es muy importante, el apoyo que tenemos por parte del doctor Escaño de neurooftalmología para el seguimiento de estos pacientes. El manejo quirúrgico nunca en la actualidad es de primera línea. La verdad es que es raro que no se vea, no se resuelva bien endovascular. Solo cuando no es posible el manejo endovascular, la verdad es un índice muy bajo, a lo mejor menos del 2%, y es útil para fístulas directas e indirectas. Hay una alta mortalidad, sangrado muy importante el manejo quirúrgico, y en la actualidad hay mucho énfasis sobre la radiocirugía en este tipo de patología. El Gamma Knife ha tomado mucho auge. La verdad es que no hay ensayos, no hay trials donde hayan documentado la efectividad, y lo que han hecho aquí en el hospital es que bajar un poco el flujo, como en malformaciones arteriovenosas, para hacer un campo de radiación menos amplio y que tengamos mejores éxitos. Les puedo comentar que aquí en el hospital hemos tenido muy buenos resultados, por ejemplo, en malformaciones arteriovenosas corticales, periféricas, Speller-Martin, menores de 4 centímetros con Gamma Knife, donde el paciente queda curado. A diferencia de fístulas carotido-cavernosas, donde realmente no tenemos, nosotros no tenemos experiencia y no hemos hecho ningún caso, a diferencia de la literatura mundial, ¿no? El manejo endovascular para las fístulas directas puede ser transarterial o puede ser transvenoso, como ya le habíamos comentado. Puede ser con balones desprendibles que en la actualidad, al menos yo sé, tendrán 15 años que no se utilizan, que este era el mecanismo: ponías el balón en la fístula, lo liberabas y el balón supuestamente iba a estar de por vida. Cuando se vieron los resultados a largo plazo, veían que se rompían y persistía la fístula. El diversor de flujo ha sido una muy buena herramienta también. Es un stent con mallas entrelazadas con muchísimo metal para bajar el flujo y tratar de trombosar la fístula. Y la otra es la oclusión carotidia. Cuando es transvenoso podemos utilizar coils también, alambres para ir trombosando, y cualquier embolizante que tengamos. Preferentemente utilizamos agentes muy densos. Tenemos en la actualidad aquí en el hospital disponible Onyx, Fil o Squib. Cualquiera de esos en sus presentaciones más viscosas son los que hemos utilizado. En las fístulas indirectas puede ser también transarterial o transvenoso. Preferentemente en indirectas lo hemos hecho transarterial con coils con alambres y agentes embolizantes con muy buenos resultados. Les voy a comentar brevemente de la experiencia, de los casos que hemos tenido aquí en el hospital. Quiero presentar este caso que es uno de los más significativos que hemos tenido. Vean aquí la comunicación directa de la carótida interna hacia el seno cavernoso, una ectasia importante de la vena oftálmica superior. En la prueba que hicimos, también teníamos circulación por parte de la vertebral izquierda, teníamos apertura de la comunicante posterior y llenado de la fístula. En esta exploración rotacional lo pueden ver ustedes. Y esto es en los ramos que tenemos dependientes de la carótida externa, donde demostramos que la maxilar interna, las arterias meningias, no participaban en la apertura de la fístula. Una vez que teníamos ya con estas reconstrucciones hechas en el angiógrafo, tridimensionales, y mucho es para orientar
con tanta hipertensión, dónde está la boca fistulosa o la anastomosis. De pronto nos cuesta mucho trabajo ubicarlo. Hacemos una planimetría adecuada para tratar de ubicarlos. Ya lo que se hace, utilizamos un balón neurológico, este balón se llama Scepter, lo ponemos dentro de la fístula y algo técnico que se ha descrito en el mundo es que se empieza a embolizar lo más proximal a la carótida. Entre más distal a la carótida, donde está la fístula, se va a utilizar más material y de pronto no vamos a sellar el objetivo es sellar la comunicación anormal. Por eso, entre más proximal se haga, es mucho mejor y se utiliza menos material. Aquí hacemos la planeación, colocamos el balón ya donde está la fístula como tal, hacemos una prueba de oclusión y a través del balón vamos pasando los coils y ya que tenemos una malla considerable pegada a la carótida, lo que hacemos nosotros es empezar a administrar material embolizante. En este caso, utilizamos squib de alta densidad. Vamos haciendo el seguimiento. Una vez que ya vemos que va disminuyendo la participación de la fístula, nosotros, por ejemplo, vean el ejemplo. Aquí hacemos un control contralateral, tenemos una buena apertura de comunicante anterior y no tenemos reflujo hacia la fístula. Consideramos que habíamos hecho un trabajo adecuado. Sin embargo, el paciente, 15 días después, se hace ultrasonido, persiste la fístula. Este es el control posterior, donde está el material embolizante, no tenemos ninguna complicación. Y vean en un segundo tiempo. En un segundo tiempo, vemos otra vez reapertura de la fístula. No se selló como hubiéramos esperado, por eso es que en el ultrasonido teníamos toda vascularidad. Y en un segundo tiempo, a pesar de tanto material de embolización, en un segundo tiempo, vemos que sigue llenándose la fístula. Intentamos otra vez, entonces, ya sobre la vena oftálmica superior, poner más material embolizante y más material embolizante, más coils y más fill, aquí ya metimos fill, para ver si teníamos una mejor una mejor oclusión. Vean ustedes, conforme vamos avanzando, pues documentamos que la fístula con tanto metal, pues ya está trombosada. Más sin embargo, vean ustedes, en un control ultrasonográfico después de la embolización, vemos que sigue persistiendo el llenado de la fístula. Este patrón que tenemos de turbulencia, de aliasing, que nos traduce persistencia de la fístula. El ultrasonido es una herramienta muy útil para este tipo de situaciones. Y ya lo que volvemos a hacer en un tercer intento, la verdad en un caso muy desgastante, donde vemos llenado de la fístula y la decisión fue ya consensuado con el servicio de neurocirugía, tratar de poner puse un balón de oclusión, el Scepter, y sacrificar la carótida. Ese fue en el único momento donde ya tuvimos garantía, porque no teníamos apertura de ninguna otra rama, garantía de que pudimos sacrificar la fístula completamente. Aquí tienen el control posterior, ya con una cateterización de la carótida contralateral, donde ya tenemos sellado de la fístula y en una reconstrucción. Sin duda se convierten en casos muy difíciles, muy complejos, y aquí en esta persona joven logramos finalmente, sacrificando la carótida, tapar la fístula. Un caso más, un paciente joven, 29 años, con trauma vascular, con una fístula de estas características, muy parecido al otro paciente, al que habíamos hablado previamente, y con la misma técnica, tratar de poner el balón, hacemos cateterismo de la carótida externa para que veamos que no tiene participación, hacemos la planeación, siempre circulación contralateral para que tengamos buena apertura de comunicante, se pone el balón y se empiezan a poner los coils. De esta forma, muchas veces nosotros vamos viendo en la oclusión carotidia si tenemos apertura o no de la fístula y ver si tenemos que el gol se esté yendo hacia otra porción. Aquí teníamos migración hacia la carótida o iba hacia la carótida, nos reacomodamos para seguir embolizando.
Y este tipo de casos suelen muchas veces no ser tan sencillos. Muchas veces sí tenemos éxito donde se tapa la fístula, hacemos un control posterior contralateral donde no hay complicaciones o donde logramos sacrificar la fístula. Muy bien, pues con estas imágenes, eh, este, quiero comentarles que no es una patología frecuente, debemos de estar embolizando de 4 a probablemente a 6 fístulas por año, pero sin embargo la terapia endovascular es una muy buena alternativa para esta patología, aunque realmente pues la cuestión de costo también se tiene que analizar. Hemos tenido el apoyo de las autoridades para que nosotros lleguemos a obtener esos muchos resultados, muy buenos resultados. Bueno, a todos les agradezco la participación, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias al comité organizador. Muy buen día.